Mi nombre es Dr. Santiago Ramírez, tengo 52 años y soy cardiólogo de urgencias en el Hospital General desde hace 23 años. He visto cientos de casos críticos, he perdido pacientes, he salvado vidas, pero nunca había experimentado lo que viví hace 3 años en la sala de emergencias. Esa noche cambió completamente mi forma de ver la medicina y mi propia fe. Todos me conocen como el médico frío, el que mantiene la compostura, el que nunca se quiebra. Mis colegas dicen que tengo manos de acero y corazón de hielo, pero por dentro, desde aquella madrugada, algo se rompió en mí. Algo se transformó de una manera que la ciencia no puede explicar. Durante meses después del incidente, no pude dormir sin revivir cada segundo de esas 2 horas. Despertaba a las 3:47 a.m. exactamente, la misma hora en que todo ocurrió. Mi esposa notó que empecé a hablar dormido, a gritar nombres, a llorar sin explicación. Desarrollé una ansiedad inexplicable cada vez que entraba a la sala de cirugía de emergencias, específicamente al quirófano número 4. Yo era el médico a cargo esa noche, el responsable de tomar decisiones que definirían si alguien vivía o moría. Llevaba años sintiendo esa presión, pero esta vez era diferente. Esta vez, todo lo que creía sobre la vida, la muerte y lo que existe más allá de nuestra comprensión científica, iba a ser cuestionado. Todos me veían como el profesional inquebrantable, el que nunca dudaba de sus procedimientos, el que confiaba ciegamente en la ciencia. Pero por dentro, después de aquella noche, me convertí en alguien que cuestiona constantemente los límites de lo que llamamos posible. Me convertí en alguien que mira cada latido del corazón como un milagro inexplicable. Decidí hablar ahora porque llevo 3 años cargando este secreto, compartido solo con el equipo que estuvo presente esa madrugada. 3 años guardando silencio por miedo al ridículo, por miedo a que cuestionaran mi cordura profesional, pero ya no puedo más. Necesito compartir esto porque tal vez, solo tal vez, alguien más necesita escucharlo. Levé años para entender por qué esa experiencia me marcó tan profundamente. ¿Por qué cambió mi forma de practicar medicina? ¿Por qué ahora toco diferente a mis pacientes? ¿Por qué miro sus ojos buscando algo más que síntomas físicos? Entendí que aquella noche el milagro no solo salvó una vida, me salvó a mí de una vida de certezas vacías. Déjame explicar cómo una noche rutinaria de urgencias se convirtió en el momento que dividió mi vida en un antes y un después. El Hospital General tiene una reputación impecable. Somos el centro de trauma más importante de la región, con tecnología de punta, equipos de última generación y profesionales reconocidos internacionalmente. Las familias nos confían las vidas de sus seres queridos porque saben que aquí se hace medicina de excelencia. Los medios nos llamaban los salvadores, los milagreros de las urgencias. Mi departamento de cardiología era especialmente admirado. Teníamos las tasas de supervivencia más altas del país en casos de infartos masivos. Yo había recibido premios, reconocimientos, aparecía en conferencias explicando nuestros protocolos perfectos. Todo mundo hablaba de cómo éramos bendecidos con talento y recursos. Cada turno seguía un ritmo mecánico perfecto. Recibir al paciente, evaluar signos vitales, diagnosticar, actuar, salvar o perder. Era una danza que dominaba a la perfección. Mis manos se movían por memoria muscular, mis decisiones eran rápidas y precisas. Era la eficiencia hecha persona, pero lo que nadie veía era el vacío que sentía cada vez que perdía a un paciente. No era tristeza normal,
Era algo más profundo. Desarrollé una frialdad extrema como mecanismo de defensa. Dejé de aprender los nombres de los pacientes críticos, solo veía números en monitores, casos clínicos, estadísticas. Tenía comportamientos extraños que justificaba como quirks profesionales. Nunca entraba al quirófano número 4, si podía evitarlo, aunque no sabía por qué. Contaba los pasos desde la sala de espera hasta urgencias, exactamente 47 pasos. Si me interrumpían, tenía que volver a empezar. Mis colegas lo veían como excentricidad, pero era algo más. Desarrollé rituales de protección que hacía inconscientemente. Siempre tocaba 3 veces la puerta antes de entrar a una cirugía. Verificaba el equipo de reanimación 2 veces, incluso cuando sabía que estaba perfecto. Necesitaba que alguien más confirmara el grupo sanguíneo, aunque yo ya lo había verificado. Era como si mi mente buscara certezas donde no podía haberlas. A los 45 años ya sabía exactamente cuánto tiempo tardaba cada procedimiento de emergencia. Podía predecir con exactitud matemática cuándo un paciente no lo lograría, y eso me aterraba, porque significaba que ya no había sorpresas, ya no había espacio para lo imposible. Sentía algo contradictorio sobre mi profesión. Por un lado, adoraba salvar vidas. Por otro, me sentía como un fraude cada vez que las familias me llamaban milagro de Dios. Yo no creía en milagros, creía en ciencia, en protocolos, en estadísticas. Me sentía incómodo con el agradecimiento espiritual. Vivía en constante hipervigilancia. Cada pitido de monitor me activaba, incluso fuera del hospital. No podía escuchar ambulancias sin sentir adrenalina. Mi cuerpo estaba perpetuamente preparado para una emergencia que nunca llegaba cuando no estaba trabajando. Me sentía culpable por haber perdido la capacidad de ver personas donde antes veía pacientes. Me sentía culpable por necesitar esa frialdad para sobrevivir emocionalmente, pero más me sentía culpado por una sensación constante de que me estaba perdiendo algo fundamental sobre la vida y la muerte. Pero mi cuerpo sabía cosas que mi mente aún no conseguía procesar. Mi corazón latía diferente cuando entraba a ciertas salas. Mis manos temblaban imperceptiblemente antes de casos que no tenían por qué ser difíciles. Era como si algo en mí supiera que se acercaba el momento que lo cambiaría todo. Los meses previos a aquella noche comencé a tener cambios comportamentales que mis colegas notaban pero no tomaban en serio. Empecé a tener insomnio crónico a mis 49 años, algo que nunca había experimentado. Pasaba las madrugadas revisando expedientes antiguos de pacientes que no había podido salvar, buscando qué había hecho mal, qué señal había ignorado. Desarrollé pesadillas recurrentes donde caminaba por pasillos infinitos del hospital, persiguiendo un monitor que pitaba sin parar, pero nunca llegaba al paciente. Despertaba con taquicardia, empapado en sudor, sintiendo que había fallado en algo crucial, aunque no sabía en qué. Mi esposa insistía en que buscara ayuda, pero yo lo atribuía al estrés normal de mi profesión. Comencé a tener episodios de pánico silencioso durante cirugías rutinarias. Por fuera mantenía la compostura perfecta, pero por dentro sentía que las paredes se cerraban. Pasaba la madrugada entera escuchando cada sonido del hospital cuando hacía guardias nocturnas, incapaz de descansar en la sala de médicos. Sabía exactamente qué significaba cada timbre, cada alarma, cada grito lejano. Mis manos, que siempre habían sido firmes como rocas, empezaron a temblar ligeramente antes de procedimientos críticos. Nadie lo notaba porque yo las metía en los bolsillos o las apretaba con fuerza, pero yo lo sabía.
Mi cuerpo me estaba gritando algo que mi mente se negaba a escuchar. Empecé a evitar las reuniones sociales con colegas, las conferencias médicas, los eventos del hospital. Me sentía diferente de los otros médicos, como si cargara un peso existencial que ellos no tenían. Ellos hablaban de casos con ligereza, con humor negro médico. Yo ya no podía. Cada caso perdido me perseguía. No conseguía explicar por qué ciertos días me aterraba entrar al hospital. Inventaba excusas para llegar justo a tiempo, evitando esos minutos de silencio en el estacionamiento donde los pensamientos me abrumaban. Mi esposa notó que dejé de contar anécdotas del trabajo. Solo llegaba a casa, cenaba en silencio y me encerraba en el estudio. Desarrollé una fobia específica a las llamadas telefónicas nocturnas. Cada vez que sonaba el teléfono después de medianoche, mi corazón se disparaba antes siquiera de contestar. Sabía que significaba emergencia, significaba decisiones de vida o muerte, significaba cargar con el peso de familias enteras, esperando un milagro que tal vez yo no podía dar. Intentaba convencerme de que era normal sentir este agotamiento emocional después de 20 años de carrera. Es burnout, me decía. Solo necesito vacaciones. Pero las vacaciones no ayudaban. En la playa, yo contaba los pasos. En las montañas, yo verificaba dónde estaba el hospital más cercano. Me convertí en el médico más meticuloso del departamento. Revisaba todo 3 veces, pedía segundas y terceras opiniones, incluso cuando estaba seguro del diagnóstico. Mis supervisores lo veían como dedicación extrema. Yo sabía que era miedo paralizante disfrazado de perfeccionismo. Desarrollé estrategias de supervivencia elaboradas, evitar el quirófano 4, no operar los martes, día que más pacientes había perdido, usar siempre el mismo estetoscopio, entrar al hospital por la puerta este. Rituales absurdos que me daban la ilusión de control sobre lo incontrolable. Gente, si reconocen algunos de estos signos en ustedes o en alguien cercano, quédense hasta el final porque esto puede cambiar su perspectiva sobre el agotamiento profesional y lo que realmente significa. Pero fue el 15 de marzo, a las 3:47 am, cuando mi cuerpo comenzó a reaccionar de una forma que ya no podía ignorar. Esa madrugada, todo lo que había estado tratando de suprimir explotó de la manera más inexplicable. Eran las 3:47 am cuando las puertas de urgencias se abrieron violentamente. 2 paramédicos entraban corriendo con una camilla. Paro cardíaco, 34 años, sin pulso hace 12 minutos, gritó uno de ellos. Mi cuerpo reaccionó con síntomas físicos que nunca había experimentado. Un frío glacial me recorrió la columna. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. El paciente era un hombre joven, padre de 2 niños, según gritaba su esposa desesperada en la sala de espera. Cuando lo vi, algo dentro de mí se rompió. No era solo otro caso. Era como mirarme a mí mismo hace 20 años, cuando aún creía que podía salvarlo todo. Mi estómago se retorció de una manera que no había sentido en años. Lo llevamos corriendo al quirófano número 4, el único disponible, ese maldito quirófano que había evitado durante meses. Apenas entramos, tuve un ataque de pánico silencioso. Las luces parecían demasiado brillantes. El sonido del monitor era ensordecedor. Mis manos no respondían. «Doctor Ramírez, ¿está bien?», preguntó una enfermera. Asentí mintiendo, pero por dentro estaba gritando. Empezamos las maniobras de reanimación. Primera descarga, nada. Segunda descarga, nada. Tercera, cuarta, quinta, nada. 18 minutos sin pulso. Todos en la sala miraban el reloj, sabiendo lo que eso significaba.
daño cerebral irreversible. Incluso si lo revivíamos, ya no sería él. Mi cuerpo temblaba tanto que tuve que apoyarme en la mesa. Sentí náuseas, mareos, como si el oxígeno se estuviera acabando en la sala. «Doctor, ¿continuamos?», preguntó el residente. Era el momento de la decisión, declarar la muerte o insistir en algo que no tiene explicación médica, algo que desafía todo lo que estudié durante años. En el momento más desesperado, cuando estaba a punto de decretar el deceso, sentí una presencia en la sala. No era visual, era una sensación abrumadora de que no estábamos solos. El aire cambió, se volvió denso, eléctrico. Mis manos dejaron de temblar instantáneamente. Fue como si una fuerza externa tomara control. Coloqué mis manos sobre el pecho del paciente de una manera diferente, más firme, pero también más delicada. No sé por qué lo hice. No fue entrenamiento médico, fue puro instinto. «Una vez más», dije con una voz que no reconocí como mía. Era firme, segura, como si alguien más estuviera hablando a través de mí. El equipo me miró sorprendido porque yo ya nunca insistía después de tanto tiempo. Siempre era el primero en aceptar la derrota estadística. Aplicamos la descarga. Y entonces, el milagro. El monitor pitó. Un latido, débil, irregular, pero un latido. Todos en la sala nos quedamos congelados. «Imposible», susurró el anestesiólogo. Llevaba 23 minutos sin pulso. Las estadísticas decían que era imposible. La ciencia decía que era imposible. Pero allí estaba, bip, bip, bip. El corazón volviendo a la vida como si despertara de un sueño profundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, algo que nunca me había pasado en un quirófano. Fue como si las piezas de un rompecabezas finalmente se encajaran en mi mente. Entendí en ese momento por qué había desarrollado todos esos rituales, toda esa ansiedad, todo ese miedo. Mi cuerpo sabía que me había vuelto demasiado mecánico, demasiado frío, demasiado confiado en que lo controlaba todo. Mi cuerpo me estaba preparando para este momento, para entender que la medicina no es solo ciencia, es también fe, intuición, conexión humana. Naquele momento eu entendí por qué mi estómago se revolvía cuando perdía la conexión emocional con mis pacientes, por qué mis manos temblaban cuando trataba de controlar lo incontrolable. ¿Por qué el quirófano 4 me aterraba? Porque era donde había perdido mi primer paciente joven hace años y nunca había procesado ese trauma. El paciente estabilizó, contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra toda estadística médica. Permaneció 3 días en coma inducido. Dormí en la sala del hospital, verificando sus signos vitales cada hora, tocando su mano, hablándole aunque estuviera sedado. Mi proceso interno fue devastador. Pasé esas 72 horas cuestionando todo, mi carrera, mi metodología, mi frialdad. Sentía un terror inmenso de que despertara con daño cerebral, de que el milagro fuera solo una cruel extensión de su agonía. Pero también sentía una necesidad abrumadora de acompañarlo, de no dejarlo solo, de ser más que solo su médico. Cuando finalmente despertó al 4.º día, lo primero que hizo fue preguntar por sus hijos. Lúcido, completo, sin daño neurológico aparente. Los neurólogos no lo podían creer. Hicieron pruebas tras pruebas. Todo normal. Era como si esos 23 minutos sin oxígeno nunca hubieran ocurrido. Yo respiré profundo, junté toda la valentía que tenía y dije las palabras que cambiarían mi forma de practicar medicina para siempre. No fui yo quien te salvó. Fue algo más grande que cualquiera de nosotros. El equipo me miró como si hubiera perdido la razón. El doctor Ramírez, el científico racional, hablando de fuerzas inexplicables.
Pero ya no me importaba. Había presenciado algo que la ciencia no podía explicar y necesitaba honrar esa verdad. Si esta historia está tocando algo en ustedes, dejen un like porque necesito saber que no estoy solo en creer que existe más allá de lo que podemos medir y cuantificar. Cuando compartí mi experiencia con el equipo directivo del hospital, las reacciones fueron devastadoramente divididas. Algunos colegas me abrazaron, confesando que ellos también habían vivido momentos inexplicables en sus carreras, pero tenían miedo de hablar. Otros me miraron con lástima, como si el estrés finalmente me hubiera quebrado, como si hubiera cruzado la línea de la cordura profesional. El director médico sugirió discretamente que tomara unas vacaciones prolongadas. «Por tu salud mental, Santiago», dijo con una sonrisa incómoda. Sentí traición, abandono y una culpa abrumadora por haber compartido algo tan íntimo y sagrado. Esto dolió más de lo que esperaba, porque significaba elegir entre mi verdad y mi reputación. La dinámica en el hospital cambió completamente. Algunos médicos jóvenes empezaron a buscarme, a preguntarme sobre casos donde la ciencia no tenía respuestas. Otros me evitaban en los pasillos, susurrando cuando pasaba. Me convertí en el médico que perdió la objetividad, el que se volvió místico. Algunas personas me abrazaron llorando y dijeron: «Gracias por decir en voz alta lo que todos hemos sentido, pero no nos atrevemos a admitir». Otras cuestionaron mis diagnósticos. Pidieron segundas opiniones, incluso en casos rutinarios. Dudaron de mi criterio profesional. La confianza que había construido durante 20 años se tambaleaba. Empecé a notar señales que otros habían ignorado o no quisieron ver durante años. ¿Cuántos médicos tomaban ansiolíticos para poder funcionar? ¿Cuántos bebían alcohol para dormir después de guardias? ¿Cuántos desarrollaban depresión silenciosa disfrazada de profesionalismo? Nadie hablaba de esto abiertamente. Descubrí que no era el único que había experimentado fenómenos inexplicables en el quirófano. Una cirujana confesó que había sentido manos invisibles guiando las suyas durante una operación complicada donde salvó a un niño contra todo pronóstico. Un anestesiólogo admitió que a veces sabía cuando un paciente no iba a sobrevivir, sin ninguna razón científica, solo una certeza inexplicable. Mi colega más cercano, el doctor Méndez, me buscó una noche llorando. «Santiago, ahora entiendo por qué también desarrollé rituales absurdos, por qué también cuento pasos, por qué también evito ciertas salas. Pensé que estaba volviéndome loco. No era solo yo, éramos muchos, cargando solos nuestros traumas y experiencias inexplicables por miedo al estigma profesional. Realizamos una reunión informal y confidencial. 17 profesionales de la salud compartieron historias similares. 17 personas que habían guardado silencio por años, creyendo que estaban solos en sus experiencias. El alivio en esa sala era palpable, pero también el dolor de años de aislamiento innecesario. Busqué apoyo profesional por primera vez en mi vida. Una psicóloga especializada en trauma de personal médico me ayudó a entender que lo que experimenté no me hace menos científico ni menos competente. Me dijo algo que cambió mi vida. Tu cuerpo estaba tratando de protegerte del agotamiento emocional extremo. Los rituales, la ansiedad, el insomnio eran señales de que necesitabas reconectar con la humanidad de tu trabajo. Comprendí que mis síntomas tenían sentido perfecto. No estaba perdiendo la razón, estaba recuperándola. La frialdad extrema era la verdadera locura, no la sensibilidad. Empecé terapia grupal con otros profesionales de la salud y finalmente entendí que no estaba solo,
que no estaba loco, no estaba exagerando, estaba sobreviviendo de la única manera que mi cuerpo y mente sabían, gritándome que algo tenía que cambiar antes de que me destruyera completamente. Mi proceso terapéutico fue revelador y doloroso. Aprendí a reconocer y nombrar emociones que había suprimido durante décadas: miedo, impotencia, grief, culpa de sobreviviente cada vez que un paciente moría. Nombrarlas les quitó poder sobre mí. Tuve pequeñas conquistas que parecían insignificantes, pero eran monumentales. La primera noche que dormí sin despertar a las 3:47 a.m., lloré de alivio. Había pasado 8 meses completos despertando a esa hora exacta. La primera vez que entré al quirófano 4 sin sentir pánico, me senté en el piso después de la cirugía y respiré profundamente durante 10 minutos. Mi equipo no entendía, pero yo sí. Aprendí a tocar a mis pacientes diferente. Ahora coloco mi mano en su hombro antes de cada procedimiento y les digo: vamos a hacer esto juntos. Parece simple, pero cambió todo. Los pacientes responden mejor, las familias confían más, y yo me siento conectado con el propósito real de mi profesión. Desarrollé una nueva relación con la incertidumbre. Antes la combatía con rituales obsesivos. Ahora la abrazo como parte inherente de la medicina. Aprendí a decir no sé, sin sentir que eso me hace menos profesional. Aprendí que la humildad no es debilidad, es honestidad. Llevé 2 años para conseguir entrar al hospital sin ansiedad anticipatoria. 2 años de terapia semanal, de trabajo interno profundo, de deconstruir la armadura que había construido durante décadas. Cuando finalmente lo logré, llamé a mi esposa desde el estacionamiento llorando: ya no tengo miedo. Ella también lloró. Hoy, 3 años después del milagro, soy un médico completamente diferente. Dirijo un programa de bienestar para personal médico en el hospital, donde hablamos abiertamente sobre trauma, agotamiento, experiencias inexplicables. Quitamos el estigma del sufrimiento silencioso. Mis relaciones mejoraron dramáticamente. Mi esposa dice que recuperó al hombre del que se enamoró hace 30 años. Mis hijos adultos comentan que finalmente puedo estar presente en reuniones familiares sin revisar constantemente mi teléfono esperando emergencias. Aprendí a separar mi identidad profesional de mi identidad humana. Todavía tengo días difíciles. Cuando pierdo un paciente, especialmente uno joven, el dolor es intenso, pero ahora sé que puedo sentir ese dolor sin dejar que me paralice o me endurezca. Lloré en el funeral de un paciente hace 2 meses, algo impensable para el antiguo doctor Ramírez. Su familia me abrazó agradecida por mi humanidad. Aún evito ciertos comportamientos, pero ahora entiendo por qué y los acepto sin juicio. Sigo contando los 47 pasos, pero ya no me angustio si me interrumpen. Son recordatorios de mi proceso, no prisiones de mi mente. Mi práctica médica cambió fundamentalmente. Integro intuición con ciencia, empatía con técnica, fe con conocimiento. Mis índices de éxito mejoraron paradójicamente cuando dejé de obsesionarme con el control total. Los pacientes se recuperan mejor cuando sienten que su médico los ve como personas, no como casos. Si ustedes trabajan en salud y se reconocieron en algún momento de esta historia, por favor, busquen ayuda. El agotamiento compasivo es real. El trauma vicario es real. Los síntomas psicológicos son tan válidos como los físicos. No están solos y definitivamente no es su culpa. Señales de alerta: insomnio crónico, rituales obsesivos, evitación de ciertos espacios, desconexión emocional extrema.
pánico silencioso, pesadillas recurrentes. Si presentan 3 o más, no esperen a tener un punto de quiebre como el mío. Si experimentaron algo inexplicable en su práctica profesional, no lo invaliden por miedo al ridículo. Esas experiencias son reales, son transformadoras y merecen ser honradas. La ciencia y la espiritualidad no son enemigos, son complementos. Déjenme decirles algo directo. Están autorizados a sentir, a quebrarse, a dudar, a maravillarse. Eso no los hace menos profesionales, los hace más humanos. Y la medicina necesita desesperadamente más humanidad. Hoy sé que mi cuerpo nunca mintió, siempre supo la verdad y siempre intentó protegerme del vacío emocional que me estaba consumiendo. Aprendí a escucharlo y respetarlo. Aprendí que los milagros existen no porque desafíen la ciencia, sino porque nos recuerdan que hay dimensiones de la experiencia humana que ningún protocolo puede capturar. Esa es la mayor victoria que podría tener. Recuperar mi humanidad sin perder mi profesionalismo. Y ese paciente que revivió después de 23 minutos sin pulso, hoy está vivo, saludable, viendo crecer a sus hijos. Cada año me envía una foto de su familia con un mensaje simple: gracias por no rendirte. Yo le respondo siempre lo mismo. Gracias por enseñarme que todavía hay espacio para los milagros en la medicina moderna.